De verdad, Arturo, creo que ha sido muy dinámica, eh, muy didáctica y creo que ha generado un interés muy importante entre los asistentes que llegamos a tener durante tu presentación, que más o menos estuvimos entre los 60 y los 62 asistentes. Gracias. Les recuerdo a todos que al final podremos tener unos pequeños minutos con la doctora Buenrostro, con el doctor Vázquez Perata y con la doctora Perales al terminar el módulo. No sé, Diana, si ya estás conectada, ¿me escuchas? Doctora Perales. Doctora Diana Perales, ¿me escuchas? ¿Podrías activar tu micrófono y tu cámara, Diana? Creo que está por reconectarse en un minuto. Aprovechamos este tiempo para recordarles a todos nuestros asistentes que en este momento en tiempo real son 56, llegando a 60, que en el chat pueden activar el link para que comprueben su asistencia y así reciban la constancia que otorga la subdirección y la dirección de docencia del Instituto Nacional de Cancerología como asistentes en este curso de tendencias en investigación oncológica dentro de la 39 reunión anual médica del INCAN. Diana, ¿estás ya conectada? ¿Me escuchas? Doctora Perales. Doctora Diana Perales, ¿me escuchas? Creo que te estoy viendo ya, doctora Perales. ¿Puedes activar tu micrófono? Diana, ¿me escuchas? Diana Perales, ¿me escuchas ahora sí? Te veo, pero está desactivado tu micrófono. ¿Me escuchas? No me permite compartir la... Ahí te estoy Yo te viendo. escucho, de hecho tengo el audio en activo. ¿No me escuchas? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Y te estoy viendo también. Correcto. Vamos a ver si ya me deja compartir la pantalla. No, mira, me sacó otra vez. Ok, creo que ya. Ahí estamos. ¿Cierto? ¿Cierto? Permíteme presentarte entonces. Tengo el gusto Gracias. y el agrado de agradecer a la doctora Diana Perales Martínez
por participar en esta 39ª reunión anual médica del INCAN. Ya en alguna reunión previa, si no me recuerdo, en un evento de Best of ASCO en Cancún hace unos años, había participado con nuestro grupo como ponente, y justamente cuando iniciábamos todos los esquemas de profilaxis en antibióticos para el manejo perioperatorio. Y hoy le he pedido a Diana que comparta su gran experiencia con nosotros acerca de este otro tema importante. La doctora Perales Martínez es infectóloga, internista, egresada del Instituto Nacional de Cancerología, con amplia experiencia en el extranjero, con estancias en centros tan importantes como el Instituto Pasteur en París, Francia, y además ha llevado esta enorme experiencia a cristalizarla en la práctica médica en hospitales importantes como el Regional de Alta Especialidad en el Bajío. Actualmente labora en San Luis Potosí, en el Hospital Ángeles y en el Centro Star Médica, justamente atendiendo y siendo responsable de las áreas COVID. Y por tanto, hace unas semanas que planeábamos este tema, decidimos abordarlo acerca de la infección que hay por SARS-CoV-2 y los riesgos y el estatus inmunológico del personal que estamos expuestos en quirófano a raíz de esto de toda la dinámica que hubo de exigencia, incluso de vacunas de terceras dosis por personal que está expuesto o no. Para aclararnos esto realmente en cuanto a incidencia, importancia e impacto, la doctora Perales Martínez nos hablará ampliamente de este tema. Sin más, los dejo con ella y te agradezco nuevamente, Diana, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Cuellar, por la invitación. Un placer acompañarlos en esta reunión anual médica. Y bueno, pues vamos de entrada con el contenido de la presentación. Vamos a platicar un poco sobre los riesgos y el estatus inmunológico de nosotros como personal de salud y más de ustedes como anestesiólogos en el contexto de la exposición laboral en quirófano. A manera de introducción, quise preparar esta lámina, en donde, bueno, ya sabemos todos que la COVID-19 se originó en diciembre del 2019 en Wuhan, China. Este virus es un virus ARN de cadena sencilla en sentido positivo, que está clasificado dentro del género de beta coronavirus y de la familia Coronaviridae. ¿Qué ha dado el impacto a esta situación infecciosa a nivel global? Que la Organización Mundial de la Salud rápidamente, desde el 30 de enero del 2020, lo consideró una emergencia en salud pública de preocupación e interés internacional, y 40 días después de esto ya estaba en la categoría de pandemia. ¿Y por qué ha sido, al paso de los meses, los años, podríamos ya decir, tan caótico el tema de la infección por SARS-CoV-2? Aquí les pongo una estructura molecular de lo que es el patógeno, donde ustedes pueden ver que hay distintos tipos de proteína: la proteína de envoltura, la proteína de la nucleocasa matriz y sobre todo la proteína S, que es la denominada proteína de la espícula, que son estas áreas que parecen ahora sí que las antenitas de la corona de este virus, donde aquí se va a dar la, digamos, fusión y la internalización del virus a nuestras células a través de un dominio que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Pero, ¿por qué es tan relevante esta parte de la unión? Prácticamente la proteína espícula tiene dos subunidades, la 1, que es la que enlaza directamente con este receptor, y la 2, que hace la fusión celular con la estructura viral e internaliza el patógeno. El tema es que este receptor de la enzima convertidora de angiotensina no solamente se expresa en el tejido pulmonar, sino, como podemos ver en esta otra imagen, existen diversos tejidos en el organismo que pueden tener esta internalización o este efecto proinflamatorio, que al final del día también es protrombótico, que causa el SARS-CoV-2. Entonces, si bien las células ciliadas, con lo que es el tema de la neumonía, es, digamos, el órgano blanco, existen muchos otros tejidos y órganos que se pueden afectar con este proceso infeccioso y que nos van a dar la manifestación clínica o la, digamos, extensión o expansión del cuadro infeccioso que el paciente puede manifestar. ¿Y cómo estamos hoy, 15 de febrero del 2022, con este tema de COVID en México y en el mundo? Pues nada más
Para informarles que hoy tenemos 8,854 casos nuevos en nuestro país, prácticamente lo reportado del día de ayer. Y pues las muertes, si bien han tenido una, digamos, variabilidad significativa, hemos tenido todavía un buen número de muertes a razón o a raíz de esta infección. Lo reportado de manera global, entonces son 5.2 millones de casos positivos, 313,000 muertes. Si lo vemos ya de una forma global, pues obviamente hay países con mayor área geográfica, mayor cuestión poblacional, que también han impactado de manera negativa en la evolución de esta pandemia. Sin embargo, México, a pesar de su, ahora sí que área geográfica, es el quinto país en el mundo con más muertes por COVID-19. Entonces, pareciera que está controlada la pandemia, pareciera que la semaforización va dándonos un poquito más de apertura a las actividades. Sin embargo, pues estamos sin salir de la ola de esta última variante, que es Omicron, y que pues no sabemos en realidad cómo vaya a avanzar epidemiológicamente esto al paso de los siguientes meses. Pero no pareciéramos estar en el final de la pandemia, por lo que podemos ver en estos gráficos. ¿Y cuáles son los riesgos entonces que tenemos como personal de salud? Una cosa, obviamente, es el personal que atiende directamente a enfermos COVID-19 en las áreas destinadas para tal fin en los distintos hospitales. Sin embargo, es importante considerar que esto ha venido evolucionando también al paso de los meses. De hecho, ya desde mayo-junio del año pasado, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos hizo ciertas modificaciones ya de manera formal para el ajuste o la actualización, por así decirlo, de los equipos de protección personal que utilizábamos en los hospitales. Seguramente, si ustedes recuerdan, a muchos nos tocó al inicio de este problema usar trajes Tyvek, estar, digamos, aerosolizando con sanitizantes en todo momento, las áreas, nuestros equipos, nuestros uniformes, utilizar estos respiradores, ¿no? Con filtros adicionados y una serie de, digamos, insumos innecesarios de lo que hoy sabemos hoy en día respecto a la transmisión del SARS-CoV-2. Y esto es muy importante y es uno de los principales mensajes que quiero transmitirles. ¿Cuáles son en realidad las piezas exactas que no deben de faltar en nuestra protección ante cualquier atención del paciente? Considerando dentro de esto que en las olas o estos picos que vemos que ha tenido la pandemia en el tema del número de casos y el número de infecciones que van acumulándose, pues en realidad podemos estar expuestos en todo momento, mientras estemos atendiendo a un paciente, independientemente de cuál sea su digamos, expresión clínica. Podemos enfrentarnos a casos asintomáticos o que se encuentren en una fase preasintomática, como lo vamos a ver más adelante. Y estos, de cualquier manera, impactan en el tema de contagiosidad y de riesgos para nosotros como personal de salud. Entonces, decíamos, los insumos mínimos necesarios para poder abordar pacientes hoy en día en el entorno hospitalario debe de ser una mascarilla o cubrebocas N95 o superior, protección ocular, sean nuestros lentes, sea unos gogles o sea una careta facial, no dos o más de los mencionados, con uno es suficiente, un par de guantes no estériles, generalmente de estas que son de uso desechable, de un material plástico impermeable, son las que suelen tener, digamos, una mejor eficacia en el tema de que son batas de aislamiento y que pueden repeler todo lo que son líquidos o fluidos corporales. Y entonces, aquí lo importante de usar el equipo de protección es saber usarlo bien. Y dentro de ello, tenemos que conocer cuáles son los pasos correctos para la colocación y para el retiro de todos estos dispositivos, con la intención de evitar las autoinoculaciones, que también en el inicio de la pandemia era una situación algo frecuente dentro del personal médico. De entrada, como todo en infectología, el, digamos, paso número 1 en la atención es la higiene de manos. Después de todo esto, vamos a hacer la colocación de la bata, luego la colocación de la mascarilla, luego la protección ocular y al final calzarnos los guantes.
Es entonces como podemos entrar a lo que es el entorno del paciente. Y hablando o digamos transpolando esto a una área quirúrgica, pues tendríamos que contemplar que además de esto, obviamente en los casos necesarios, habrá que utilizar algunos insumos extras, pero sin embargo esto podríamos considerarlo de manera, digamos, mínima indispensable. Una vez que ya estamos en el entorno del paciente, terminamos nuestro procedimiento de atención hacia él. Vamos a hacer primero el retiro de guantes, luego el retiro de la bata, luego salgo del entorno potencialmente contaminado y ya estando fuera, entonces nuevamente hacemos higiene de manos y ya con las manos limpias podemos retirar la protección ocular y retirar el cubrebocas y al final nuevamente hacernos higiene de manos. Esta es, digamos, la manera ideal dentro de los pasos de lo que es el proceso de colocación y retiro del equipo de protección personal. Ahora, sabemos que la pandemia ha sido una disrupción importante dentro de la atención de salud en el mundo. Muchos procedimientos, muchas consultas, tratamientos, todo en medicina se ha paralizado un tanto a raíz del tema de la pandemia y obviamente muchos de los procedimientos que antes podíamos considerar electivos o con un plazo, digamos, no necesariamente inmediato de atención, pues ahora han tenido diferimientos mayores. Y ustedes, como parte del grupo colaborador del hospital público más importante del país en la atención del paciente oncológico, saben cuáles son las repercusiones que esto puede conllevar para fines del pronóstico de vida y de salud de estos pacientes. Entonces, distintas sociedades han, digamos, elaborado algunos algoritmos de cómo poder analizar o programar este asunto de los diferimientos. Y este artículo se los quise compartir porque es de la Red de Epidemiología de Alemania, donde ellos, por poner ejemplos muy específicos, nos hablan de los procedimientos y el diferimiento que requieren para la patología abdominal intestinal en este caso, ¿no? Y vemos cómo lo que debiera de ser de atención inmediata, por poner un ejemplo, una apendicitis aguda, debiera de seguir siendo de atención inmediata. Y de hecho ya poco a poco lo vamos viendo en este tema de aún pacientes infectados que muchas veces se les negaba el acceso a quirófano, se les difería la programación, se les hacía un sinnúmero de estudios de laboratorio para definir en qué momento era menos peligroso poderlo ahora sí que intervenir. Pues esto ha cambiado en el día a día y ahora muchas veces tenemos hospitales donde funcionamos de manera de que hay un quirófano reservado para los pacientes con pruebas positivas a COVID, que muchas veces llegan asintomáticos respiratorios, pero con un cuadro de, por ejemplo, colecistitis aguda o un cuadro de apendicitis aguda y entonces es una emergencia atender quirúrgicamente ese caso, independientemente de su estatus en el contexto de la infección COVID. Tenga o no síntomas respiratorios, obviamente la emergencia quirúrgica sigue siendo considerada de esta manera. Además, también dentro de esta parte de la atención, muchas veces se ha podido como definir las áreas correctas o el manejo correcto de las instalaciones de un hospital y eso representa el poder tener un área COVID para pacientes respiratorios, un área COVID para pacientes internados por cualquier otro padecimiento, positivos, más no con un padecimiento respiratorio o con una neumonía grave por SARS-CoV-2. Y también la parte de los turnos, de cómo muchas veces en los hospitales que tienen pocas salas de quirófano y no se puede definir solamente una para pacientes COVID, entonces tenemos que hacer la parte del que, bueno, pues dejas ese paciente COVID a seguir para que quede al final de la jornada y entonces después de que se atiende ese paciente se puede hacer la sanitización correcta o más bien dicho, la desinfección de alto nivel que requieren esas áreas hospitalarias. Las recomendaciones que nos hacen estos epidemiólogos alemanes, por ejemplo, nos dicen que una sala de quirófano en el contexto de COVID-19 debiera de manejar un sistema de presión negativa y de flujo laminar del aire. Muy pocas instituciones tienen instalaciones con este nivel, digamos, de alcance en modernización
para pacientes contemplando la situación actual. En realidad son muy pocos los hospitales, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología tiene este tipo de equipamiento en las áreas de trasplante de médula ósea, por ejemplo, y son, digamos, instalaciones muy, muy específicas con ciertos parámetros muy finos de mediciones de presión atmosférica, de recambios de aire cada tanto tiempo en un minuto, y, digamos, además de ello, el contexto de la sanitización de alto nivel. Hablando de sanitización de alto nivel, sabemos que muchos hospitales manejan lo que es el exhaustivo en 3 tiempos, que se hace habitualmente con agua clorada a ciertos porcentajes, dejando impregnado el cloro, dejando reposar, limpiando. Otra vez impregnando cloro, dejando reposar, limpiando. Y eso es muy eficiente para la gran mayoría de los patógenos, sean bacterianos, sean virales, incluso hablando de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, también es algo muy válido en ese sentido. Sin embargo, también hemos alcanzado algunas, digamos, implementaciones de sistemas como lo que es la aspersión de peróxido de hidrógeno, que se maneja como desinfección de alto nivel en algunos hospitales, sobre todo en la práctica privada, y que es importante tenerlo en cuenta para que en toda sala quirúrgica en donde se atendió un paciente con un nivel de contaminación, por así decirlo, sea un patógeno multidrogoresistente o ahorita que estamos hablando de COVID, pudiéramos hacer de manera ideal, además de un exhaustivo, la sanitización o desinfección de alto nivel. Materiales esenciales, es decir, no meter al quirófano lo que no voy a ocupar, lo que no voy a necesitar, con la intención de contaminar ahora sí que el material en la medida de lo posible. Pacientes que obviamente no deben de pasar a sala de recuperación postoperatoria, sino que inmediatamente volverse a trasladar a su ala o a su sala de contención dentro de la cuestión de aislamiento respiratorio. La exposición lo más breve que se pueda hacer, hablando de, por ejemplo, como tal, el procedimiento quirúrgico y el equipo de protección personal que ya platicamos, obviamente es algo prioritario. Y mencionan aquí también que debemos de darle o se debiera de dar prioridad a lo que es la cirugía de mínima invasión, que en el contexto de cirugía gastrointestinal mencionan ellos la posibilidad de insuflación de CO2 mínima para este tema de neumoperitoneos e incluso dispositivos en donde al poder, digamos, sacar o eliminar esa insuflación que hicimos de CO2, poder hacerlo mediante dispositivos que sean circuitos cerrados, donde no haya una aerosolización, por así decirlo, o contaminación del aire por la, digamos, persistencia de la producción de partículas que pudieran quedar flotantes en el entorno de la sala quirúrgica. Y también, incluso hasta para fines del uso del electrocauterio, mencionan que la recomendación es que el instrumental se utiliza con el mínimo nivel de energía para que también no produzca humo y alguna pues potencial contaminación del aire, independientemente del tipo de tejido que se esté abordando quirúrgicamente. Y entonces, ¿qué podemos hacer como parte de la prevención de COVID? De manera social, pues ya sabemos, no ir a lugares concurridos, mantener la sana distancia, usar bien el cubrebocas, evitar aglomeraciones, evitar reuniones en la medida de lo posible y todo ese tema. Pero en realidad, hablando como personal de salud, muchas veces no es tan sencillo poder comprender el alcance del equipo de protección. Decíamos, una cosa es la desinfección de superficies, por supuesto. La higiene de manos siempre va a ser, como les mencionaba, algo prioritario en el contexto de la atención del paciente, como parte de la calidad de atención del paciente y de las medidas de seguridad y las buenas prácticas. Pero, ¿qué hay hablando del equipo de protección? Sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus que se transmite por gotas respiratorias. Estas gotas respiratorias tienen gravedad, es decir, yo hablo, toso o estornudo, salen esas gotas respiratorias que están cargadas de múltiples partículas virales y obviamente llegan a no más de 1,5 metros de donde estoy emitiéndolas. Si esas gotas son lo suficientemente grandes, como al menos 5 micras, tienen capacidad de adherirse a nuestras mucosas. Conjuntiva, cavidad oral, mucosa nasal. Por eso la importancia de la protección tanto ocular como de nariz y boca. Y entonces de ahí ha venido, digamos, la implicación de por qué un tipo de cubrebocas y no otro.
tanto la CDC como la OMS recomiendan que el nivel de protección debe de ser para filtración de partículas mayores a 0.3 micras. Esto quiere decir cubrebocas N95 para lo que se usa en América o cubrebocas FFP2 para lo que se usa en Europa. ¿Y qué quiere decir esto de las siglas, esto de los números? Es muy importante porque el Instituto Nacional de los Estados Unidos, que se encarga de la seguridad laboral, tiene, digamos, categorizadas estas protecciones dentro de las mascarillas. Y algunos son con siglas N, como el N95, otras son con siglas P y otras son con siglas R. Es decir, hay N95, N99, hay P95, P99 o 100, R95, 99 o 100, etc. ¿Y esto a qué hace referencia? A nula capacidad para tolerar partículas oleosas, parcial capacidad para tolerar partículas oleosas o suficiente capacidad para tolerar oleosas. Obviamente, hablando de SARS-CoV-2, no tenemos por qué preocuparnos de las partículas oleosas y entonces con la N es un respirador o una mascarilla, digamos, correcta. Lo del 95 hace referencia a que las 3 capas que tiene de filtración permiten que se filtre el 95, 99 o 99.8, porque en realidad no es 100, es 99.8, de las partículas que son mayores a 0.3 micras. Si decíamos que las gotas que van a darnos la contagiosidad de COVID miden 5 micras, evidentemente este es un buen filtro partiendo del tipo de mascarilla que estamos utilizando. Y por eso ya está totalmente claro que no debemos de utilizar mascarillas de tela o de algunos otros materiales que no puedan simplemente va a tener que invadir vía aérea de un paciente que no sabemos si es COVID positivo o no lo es. Muchas veces, independientemente de que las políticas de los hospitales soliciten las pruebas de antígeno, es pues necesario saber que el antígeno muchas veces se expresa solo entre el día 2 y el día 5 o cuando mucho entre el día 1 y el día 7. Pero si llega un paciente que tiene 10, 12 días y que todavía puede ser potencial transmisor con una prueba de antígeno negativo, igual va a entrar a quirófano, igual le van a hacer un procedimiento, igual lo van a intubar y ni siquiera se van a dar cuenta que el paciente tenía COVID. Entonces, por ello la importancia de poder garantizar este tipo de protección en la filtración de partículas. Ahora, los equivalentes en Europa a este, digamos, nivel de filtración, les decía, es FFP1, P2 o P3, que entonces nos van a dar estos porcentajes de filtración, por lo que el FFP2 es equivalente al N95. ¿Qué ventajas tiene este cubrebocas? Obviamente la firmeza que nos puede dar lo que es alrededor de nariz y boca, con esta, digamos, el clipcito metálico que nos permite hacer una fijación todavía mucho más correcta, a diferencia del cubrebocas tricapa. La CDC avala que el cubrebocas tricapa puede ser una alternativa dentro del equipo de protección. Sin embargo, es un cubrebocas que, a pesar de que, como su nombre lo dice, sea tricapa, tiene 3 capas que nos van a dar esta capacidad de impermeabilidad, filtración. De cualquier manera, es un cubrebocas que no va, digamos, tan firme o tan adherido. Quedan algunos espacios libres a través de los cuales pueden penetrar partículas. Por ello, la importancia del N95. Y dentro de los sanitizantes, como les decía, las industrias han peleado estos últimos 2 años por producir sanitizantes, por producir mascarillas, por producir una serie de productos en el intento de mejorar la cuestión de la pandemia. Sin embargo, todo lo que se ha estudiado y todo lo que se ha revisado, sabemos que sigue siendo igual de efectivo el cloro que lo que les comentaba yo de la recomendación de el peróxido de hidrógeno como desinfección de alto nivel, donde estos son maquinitas que ya ahora son muy cómodas porque son como robots que tú dejas adentro de una habitación, le calculas el tiempo que le vas a dar de exposición, la prendes, sales de la habitación, la cierras, dejas que el aparato esté aerosolizando todas las superficies, termina el aparatito, llegas, lo retiras y listo. No hay que enjuagar, no hay que limpiar, no hay que hacer más nada. Esa habitación queda garantizado que tiene una desinfección de alto nivel. Y
También se utilizaron muy al inicio de la pandemia, les comentaba, lo que son las sales cuaternarias derivadas del amonio, que incluso nos daban en el hospital, ¿no? Para tratar de limpiar nuestros dispositivos cuando entrábamos a área COVID. Sin embargo, pues obviamente tienen mucho más sustento, digamos, científico. Los exhaustivos con cloro, que es algo ya muy estudiado desde hace muchísimos años, y ahora la desinfección con peróxido de hidrógeno. La parte de los biocidas o antisépticos es un poco lo mismo. Seguimos utilizando, a pesar de que, bueno, hay distintos productores, distintas marcas, el alcohol etílico al 70% o el gluconato de clorhexidina al 0.5%. Cualquiera de los dos es perfectamente eficaz para fines de utilizarse como desinfectante, tanto en un sentido para, digamos, biocida, tanto para bacterias como para virus u otros gérmenes. Y las mascarillas, aquí también, obviamente muchos de los productores comerciales lanzaron sus productos. Yo les comentaba que la mascarilla N95 pues es de un material de policarbonato que nos da esta capacidad también de impermeabilidad de la capa externa y nos permite en mucho poder garantizar esta parte de las, digamos, aprobaciones o certificaciones que se requieren dentro desde el tema de el porcentaje de filtración, como también la aprobación del Instituto Nacional de Seguridad Laboral. En este sentido, pues básicamente son este tipo de cubrebocas que seguramente todos ustedes han utilizado dentro de su práctica clínica en los últimos años ya. Como estatus inmunológico, voy a hacer como una revisión muy breve para explicarles lo que han sido las vacunas contra la COVID-19. Estos eran los candidatos, este listado de 18 potenciales vacunas, eran los candidatos que llegaron más allá dentro de las fases de investigación para mediados del 2020. Y aquí, si ustedes recuerdan bien, diciembre del 2020 fue el momento en el que se aprobó por la FDA la vacuna de Pfizer-BioNTech y que se empezó a vacunar al personal de salud en los Estados Unidos y después, obviamente, también en el resto del mundo. Existen distintos tipos de vacunas para todo tipo de patógenos. Sabemos, por ejemplo, que la vacuna del sarampión es una vacuna de virus vivos, que por eso no la aplicamos en personas inmunocomprometidas. Sabemos que la vacuna de la influenza estacional, que nos colocamos, digamos, año con año de forma ideal como personal de salud, es uno de los biológicos obligatorios. Es una vacuna de virus inactivados y así hay muchas otras, de vacunas de virus vivos atenuados, vacunas de virus inactivados y ahora este boom que ha venido a revolucionar la vacunación, que son las dichosas vacunas recombinantes. ¿Por qué recombinantes? Porque tienen distintos, digamos, métodos para su fabricación. Dentro de ellas les quiero mencionar cuáles son los principales, como por ejemplo, tenemos aquí la vacuna de Pfizer-BioNTech, que sería el ejemplo que tenemos acá en la letra D, donde esta proteína de la espícula, que es la dichosa proteína S, nosotros podemos codificarla dentro de un fragmento de RNA mensajero y ese como tal es el biológico que nos administra. Y entonces esa pequeña fracción de RNA mensajero es lo que va a producir ya una vez inoculado lo que es la respuesta inmune específica para la producción de anticuerpos antiproteína de la espícula o antiproteína S. ¿Sí? Dentro de esta producción de anticuerpos tenemos que recordar que en COVID y en muchas otras enfermedades infecciosas medimos IgM, que nos representa infección actual o infección temprana, medimos IgG, que nos representa muchas veces curación de la infección y una protección, digamos, temporal o infección pasada, quiere decir, y estas IgG específicas anti-S, que son los anticuerpos que podemos, digamos, garantizar que son producidos por la inmunogenicidad de la vacunación. Entonces, por ejemplo, esta es la manera en la que funcionan las vacunas como, por ejemplo, la vacuna de Pfizer-BioNTech. Aquí tenemos algunas otras, como la vacuna de Astra, que también nos llegó a tocar como personal de salud, donde sabemos que la vacuna de Astra utiliza un vector viral.
un vector viral de adenovirus. De hecho, tenemos por acá abajo, que es la ChAdOx1S. Esto quiere decir que es un adenovirus al cual le quitaron lo patológico, más bien dicho, lo patogénico, y entonces ahí guardamos la información de esta proteína S con la intención de que una vez que lo apliquemos, pues sí, el cuerpo identifica una infección viral, pero con una, digamos, podríamos decir una virulencia mínima o nula, porque en realidad es un virus que, aunque sea a través de un vehículo adenovirus, imagínense un caballo de Troya, la información genética que lleva dentro al final es para la producción de anticuerpos protectores y no hay ningún fragmento genético que implique como tal la producción de la enfermedad en sí. Entonces, este listado, pues es más o menos lo que podemos resaltar de las vacunas que se han estado aplicando en nuestro país al paso de los años. Si ustedes recuerdan, de entrada, pues al personal de salud nos pusieron 2 dosis de Pfizer, a la gran mayoría. Después nos tocó ahora recientemente, el mes pasado, una tercera dosis o un booster con la vacuna de Astra. A algunos otros les tocó todavía tercera dosis de Pfizer. Y aquí eso era muy importante porque en un principio no se sabía qué tan intercambiables podrían ser estos biológicos. Y ahora ya hay múltiples estudios que nos dicen que se pueden utilizar con toda seguridad 2 vacunas de Astra y una tercera de Pfizer, 2 vacunas de Pfizer y una tercera de Astra, o 2 de cualquiera de estas y una tercera incluso de Moderna o de alguna otra. Recientemente incluso también han estado aplicando algunas dosis de Sputnik, sobre todo que es esta, la de Gamaleya, que también es un vector viral de adenovirus. Esto sobre todo me parece que en el estado de Guanajuato. Y bueno, así ha ido un poquito la aplicación del biológico en razón de las existencias y la disponibilidad que hemos tenido con los distintos grupos etarios. Pero ¿por qué entonces hay vacunas obligatorias para el personal de salud? Porque sabemos que tenemos que tener en cuenta la mortalidad atribuible a estos procesos infecciosos. Tanto influenza como COVID son virus de estos que se llaman, tienen un nombre especial que indica que su capacidad de mutación es demasiado rápida, demasiado rápida. Por eso las variaciones antigénicas que nos da el virus de influenza, ¿no? Que unos años es H3N1, al otro año ya es H5N2, al año siguiente es H1N1, la cepa prevalente, y así tenemos esas variaciones. Y así como hemos visto desde COVID, cuando empezó todo en diciembre del 19 y los primeros casos que tuvimos en México a inicios del 20, y de ahí nos hemos ido con las distintas olas de diversas variantes porque van acumulando la expresión de mutaciones al paso de los meses. Entonces, esta última Omicron sabemos que tiene por lo menos 37 mutaciones distintas en comparación al virus naïf o al virus inicial. Y entonces eso es lo que nos ha dado también esta parte de que sigan los contagios con esa, digamos, comportamiento exponencial. La tasa de mortalidad, nada más para darnos una idea, si de influenza es 1 en 1000, de COVID la estimada puede ser 1 en 100, es decir, 10 veces más. Y si sabemos que influenza anualmente puede contagiar al 10% de la población, COVID tan solo en el 2020 infectó al 30% de la población. Aunque estos son estadísticas de Estados Unidos, me pareciera que debieran de ser representativas en general. Ellos nos dicen que solo para el 2020 tuvieron un exceso de muertes de 522,000 personas y más de 1,600 defunciones de personal de salud. Y lo que les comentaba, 2/3 partes de las infecciones muchas veces se dan en este momento de transmisión asintomática o presintomática y la transmisión nosocomial existe. Tanto staff paciente como staff, porque sabemos perfecto que no tenemos una adherencia 100% al uso del cubrebocas. En algún momento, en todo tipo de escenario laboral, ya nos retiramos el cubrebocas para platicar, para tomar alimentos, para lo que gusten. Entonces, esa parte es lo que también pues, nos puede perpetuar la transmisión nosocomial. La efectividad de las vacunas, aunque muchas veces se dudó y se puso en tela de juicio la eficacia, la seguridad de estas vacunas recombinantes, sabemos que son mucho más eficaces que las vacunas de virus inactivados, como la de influenza. Entonces, pues aquí tenemos que tener en cuenta esa importancia. Otro tema importante son los efectos adversos.
Muchos, digamos, reportes ya se han descrito tanto en población general como también en personal de salud sobre lo que han sido la parte de qué tan rudo les fue con las vacunas, ¿no? Y muchas veces en la población abierta, cuando se vacunaron a los de 30 a 40, fue un boom porque había intolerancia, había mucho rechazo a estos eventos adversos atribuibles a vacunación y de hecho por ello muchas personas decidieron no ponerse la segunda dosis o incluso porque sabían que el primo, el vecino, el amigo se puso la vacuna antier y le fue fatal, entonces yo no me la voy a poner. Y hubo pues en realidad bastante rechazo a esta parte de la vacunación, que en mucho es lo que le sigue permitiendo al virus estar mutando de manera constante, porque no se puede generar una inmunidad de rebaño con la baja proporción de personas vacunadas. Este estudio hicieron precisamente en relación a la vacuna de Pfizer, que es esta BNT 162b2. Este cuestionario lo aplicaron a 1,245 personas, trabajadores de la salud en Estados Unidos, precisamente en su periodo de las primeras 2 dosis, que fue de enero a marzo, de enero a marzo del 2021. De estos, prácticamente, miren, 65% casi reportaron síntomas adversos a la aplicación de la vacuna. 90%, cerca del 90% efectos locales y no despreciable, 75% de las personas vacunadas reportaron eventos sistémicos. Aquí, si bien no hubo tanto rechazo como pueden ver a la aplicación de la segunda dosis, pues incluso tenemos un 12% de personas que tuvieron que tomar una incapacidad, 2.5% que tuvieron que atenderse médicamente, 0.6% que tuvieron que llegar a urgencias por estos eventos adversos atribuibles a vacunación y 0.25% que requirieron hospitalización por esta razón. Vemos acá el listado en, digamos, orden de frecuencia para lo que fueron esta expresión de efectos adversos. Aquí es importante considerar que solamente un 1.2% reportaron datos de alergia. La gran mayoría de ellos fueron urticaria, en mucho menor grado, de hecho fue 0.2 la proporción para anafilaxia. Vemos acá 11 casos por millón en relación al polietilenglicol, que es parte de los excipientes del biológico. Sin embargo, pues sabemos que con esta vacuna se ha mostrado una efectividad cercana al 95%, al menos del 90%, en su momento para lo que fue en estas fechas el esquema en 2 dosis con intervalos de 21 días de la primera a la segunda aplicación. ¿Qué otros reportes hay sobre condiciones del mundo real con estas vacunas recombinantes? Esta otra corte, 3,950 participantes, y poder comparar cómo les va a los que no se vacunan contra los que se vacunan una dosis, contra los que sí se vacunaron 2 dosis en este periodo. No vacunados, 1.38 infecciones por 1,000 personas día, una dosis, 0.19 infecciones por 1,000 personas día, 2 dosis, 0.04 infecciones por 1,000 personas día. Miren cómo disminuye tremendamente el riesgo relativo de presentar una infección, que obviamente, aunque estas vacunas están bien descritas para prevenir infección grave y muerte por la enfermedad, de cualquier manera tienen un impacto muy importante en prevenir infección sintomática. Aquí entonces la efectividad ajustada se quedó en el 90% para 2 dosis y 80% para una dosis. Y de estos casos, como les mencionaba, el 5.2% de este grupo de colaboradores de la salud tuvieron, aún así, post vacunación, fueron casos positivos de COVID-19, todos fueron enfermedad no grave y de estos 10% incluso estaban asintomáticos. Esto se llegó a censar por el tema de que ellos estaban realizándose PCR semanalmente como parte del seguimiento del estudio y entonces en cuanto detectaban una PCR positiva, obviamente se convertía ese sujeto en un caso independientemente de que estuviera asintomático. 2 hospitalizaciones, 0 defunciones. Ahora, estas infecciones, después de que hay en teoría una prevención contra esa enfermedad y consideramos la vacunación una prevención, se han descrito como infecciones de escape. De estas infecciones de escape, como vemos acá, este otro trabajo de un centro médico muy grande en Israel,
donde tienen 12.500 trabajadores. Solamente analizaron cerca de 1.500 por temas de poder tener la información completa de los sujetos y detectaron 39 infecciones en este periodo. Como vemos acá, no es despreciable, cerca del 20% con síntomas muy persistentes. Para este tiempo, la variante principal que estaba circulando era la B117, y vemos que la gran mayoría con cargas virales altas. Y ellos encontraron que después de haber estado vacunados, se medían en estos sujetos los títulos protectores, los títulos de anticuerpos. Y a mayor respuesta de anticuerpos que hubieran generado, que eso obviamente dependía de hace cuánto tiempo se vacunaron, dependía de que no tuvieran comorbilidades, enfermedades que debilitaran el sistema inmunológico o alguna otra condición de este tipo. A mayor título de anticuerpos protectores, obviamente tenían menos infectividad en este periodo, que ellos consideraban el nivel de títulos de anticuerpos que tenían una semana antes, previo al haber adquirido la infección por SARS-CoV-2. Con esto termino. Les regreso los micrófonos al grupo coordinador y pues quedo abierta para sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Diana Perales, por esta brillante presentación. Creo que igualmente, como mencionábamos en las charlas anteriores, muy didáctica, justamente con este tema que resulta tan, pues tan controvertido y tan lleno de opiniones y tan lleno de información que a veces se busca y se rebusca para justamente tener una opinión más clara en cuanto a lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Muchas gracias a la doctora Perales, y ahora pido a la doctora Buenrostro, el doctor Vázquez Peralta se habiliten su micrófono y su cámara para iniciar el momento de debatir y de contestar algunas preguntas brevemente, ya por cuestiones de tiempo, pero todavía nos da para esto. Entonces, Arturo y Elena, si se pueden conectar, por favor. Claro, ¿me escuchan ahí, doctor? Sí, te escucho. Elena, ¿estás? Listo. Sí, aquí estamos. Perfecto. Bueno, estoy viendo justamente el chat de preguntas. Además de recibir felicitaciones del auditorio, hay algunas preguntas que ya están formuladas y dirigidas. Excelentes pláticas, muchas gracias. Hay una dirigida específicamente para todos los ponentes. Excelentes ponentes y pláticas de la doctora Cristina Carrillo Ríos. Felicidades al doctor Vázquez, una plática muy interesante y refrescante. Mencionó que ha encontrado algunas situaciones en el INCAN. Creo que fue Arturo muy didáctico con los dos casos que presentó al final de su charla, pero específicamente nos piden mencionar más al respecto, a lo mejor puntualizar algo en este punto, Arturo. Y segundo, ¿qué opina de los artículos de anestesiología y el paciente oncológico en cuanto a sobrevida? ¿Cuáles serían sus 3 recomendaciones a todos los asistentes? ¿Y qué mejorar o implementar en la valoración preanestésica en el paciente oncológico? Son como 5 preguntas en una, Arturo, pero bueno. Además de felicitarte por tu reciente publicación en la revista chilena de anestesiología, pues bueno, te escuchamos con esto. Muchas gracias a todos por las felicitaciones. Respecto a los hallazgos, normalmente como protocolo me doy 10 minutos antes de inducir al paciente para hacerle estas 3 ventanas a los pacientes, y lo que he encontrado más es que los pacientes llegan con atrio derecho y ventrículo derecho dilatado. Entonces eso nos hace modificar la terapéutica, es lo que les comentaba. En la inducción los hiperventilamos, les doy un bolo de vasopresor de 10 microgramos de norepinefrina y me voy con CO2 de 25 a 30 y prácticamente con balances negativos. Así es como pretendo cuidar el ventrículo derecho para no hacerlo claudicar tanto. Respecto a los artículos de anestesiología y supervivencia, realmente hay muy poco que diga o que nos den valores o porcentajes respecto a los pacientes oncológicos y cardiovasculares. Simplemente nos basta saber con que son las 2 principales causas de muerte y ya está. Entonces seguramente
es lo más, la incidencia no la sé, pero probablemente sea bastante alta. Y las tres recomendaciones que puedo darle es una, que hagamos del ultrasonido una herramienta de uso diario, no solo la ecografía transtorácica, sino también accesos vasculares, ventanas pulmonares, respuesta a líquidos, etcétera. Otra, crear protocolos locales. No puedo recomendarles lo que nosotros hacemos en el INCAN, ya que probablemente tengan otra infraestructura, otros elementos. Y por último, pues enseñarle a nuestros residentes, los que tenemos la oportunidad de tener residentes, pues empezarles a implementar la idea de que esta herramienta nos puede ayudar bastante. De acuerdo, excelente Arturo. Y nuevamente te felicito por la charla, creo que fue muy didáctica y llamó mucho la atención entre nuestros participantes. Gracias. Además de las felicitaciones que ya he leído, felicitaciones al doctor Vázquez Peralta por su plática, felicidades al doctor Vázquez por su excelente charla, totalmente de acuerdo en pensar más en el uso o en el tener en cuenta los MINS. El doctor Javier Alvarado documenta que la plática de la doctora Perales es un excelente final para este programa académico. Y también hay otro comentario es dirigido a la doctora Elena. El doctor Gerardo Guzmán, a quien conocemos, escribe: Elena, buen manejo en tus casos y la personalización de tus pacientes. Te pregunta si el uso de dexmedetomidina en el transoperatorio es muy necesario en el manejo y en los resultados que nos presentaste y en tu experiencia, que como ya vimos, cada vez se enriquece más. Y igualmente felicito al doctor Gerardo Guzmán, al doctor Vázquez por su charla. Elena. Sí, el uso de dexmedetomidina realmente se utiliza para complementar la analgesia y la hipnosis multimodal. Se individualiza. Si el paciente es un paciente que en su lista de medicamentos usa betabloqueadores y llega con frecuencias cardíacas bajas, definitivamente no es una buena opción. Pero si es un paciente joven o de edad media con tendencias a la taquicardia, hipertenso, sí va a ser una buena opción. Entonces, realmente es para profundizar la hipnosis, para mejorar este tope de anestésicos y vasodilatar y buscar la PVC baja, pero no es obligatorio. De acuerdo. El doctor Edson Mercado, a quien saludo con gusto, le mando un saludo a la doctora Perales. Dice que tu charla es clara y brillante. Muchas felicidades a todos los ponentes. Además, pregunta al doctor Vázquez sobre los pacientes que reciben quimioterápicos cardiotóxicos, antineoplásicos, y sobre la cardiotoxicidad de estos, si se están protocolizando en general desde la consulta preanestésica en relación a lo cardiovascular. Y luego hay una pregunta para la doctora Perales, que después de que nos conteste Arturo, ya se la formulo a Diana. Arturo. Pues actualmente nosotros estamos trabajando en intentar hacer un equipo multidisciplinario en el INCAN. Ya está conformado realmente, pero sí nos hace falta un poquito más de comunicación, que es en lo que estamos trabajando. Realmente, pues gracias a que pues administrativamente se nos ha proporcionado las herramientas para estos hallazgos, es como hemos podido tener esto. Pero sí, idealmente tendríamos que formar el equipo multidisciplinario para saber cómo protocolizar a estos pacientes de alto riesgo. Muy bien. Diana, preguntan sobre la combinación de 2 dosis de Pfizer, entiendo, y una dosis de Sputnik. ¿Y qué opinas sobre esta combinación? ¿Es positiva o no? Creo, aprovecho yo para además agregar a esta misma pregunta, si esta combinación en lo que mediáticamente se ha venido dando sobre la marca o la procedencia de las distintas vacunas es realmente un tema que debemos de tener en cuenta, y si combinar Pfizer con AstraZeneca, Johnson y Johnson con Sputnik o con otra, debe ser algo que tenemos que tener en cuenta y además que debe preocuparnos. Sí, por supuesto. De hecho, hay, como les mencionaba en la charla, hay muy pocos estudios para la investigación de la inmunogenicidad como booster de una tercera dosis cuando esta es heteróloga, se designa así, heteróloga a las 2 previas. En este caso, para Pfizer y Astra se consideran prácticamente intercambiables.
pero estamos partiendo de que son vacunas recombinantes que tienen distintos, digamos, mecanismos de acción. Si bien decíamos, Pfizer es mRNA mensajero, o RNA mensajero, mejor dicho, y en este caso Astra es un vector viral no replicante de un adenovirus. Entonces, esto nos ayuda a definir que podemos hacer como una sinergia o un busteo de manera adecuada cuando estamos también combinando estos diferentes mecanismos de fabricación, hablando de las recombinantes específicamente. No hay mucha información sobre decirte 2 Pfizer y luego meter una CanSino, por ejemplo, que es de virus inactivados, o a lo mejor 2 Astra y meter Sinovac, perdón, alguna otra cuestión de otro tipo de mecanismo de fabricación. Pero dentro de las recombinantes, RNA mensajero más una vacuna de vector viral de adenovirus es perfectamente correcta. Y Sputnik es una vacuna de vector viral de adenovirus no replicante. Entonces, 2 Pfizer o 2 Astras más Sputnik es perfectamente correcto. Entonces, sería un mito realmente este tema que se ha venido dando que la Sputnik no tiene eficacia o que simplemente por venir de donde viene, esto no lo debemos de priorizar ni de aplicar. ¿Es así, Diana? Es un poco así. La realidad es de que esto, al ser Pfizer la primera aprobada, pues todo el mundo se quiso aplicar Pfizer, ¿no? Y donde le daban a escoger, escogía aplicarse Pfizer. Incluso muchos de nuestros colegas médicos, cuando no alcanzaron o vieron que se retrasaba la aplicación de primeras dosis para nosotros, viajaron a Estados Unidos a aplicarse Pfizer, antes de que fuera la campaña nacional de vacunación aquí. Y entonces esto, más que nada, como por el boom de lo que era la aprobación de la primera vacuna. Si bien es una de las que tiene mejor seguridad y eficacia, porque por ejemplo para la de Astra esa eficacia anda más o menos rondando el 70%, a diferencia del 90-95% que ya describimos en los distintos grupos, digamos, de población para lo que es la vacuna de Pfizer. Aquí el tema es, cualquier vacuna que tú combines es mejor que nada. Si tengo una tercera dosis de Astra, una tercera dosis de Sputnik, una tercera dosis de Moderna, es mejor que quedarme con 2 dosis, por el tema de que el busteo es lo que nos va a subir al menos 10 veces ese título de anticuerpos protectores. Entonces, porque aquí la protección de las primeras 2 dosis, que aunque se consideraba esquema completo, el tema era de que al paso de los meses esa protección se perdía. Y eso está bien descrito para las 2 primeras dosis de Pfizer. 6 meses después había una caída de los títulos de anticuerpos protectores. Para la de Astra, 4 meses después había una caída de estos anticuerpos. Entonces, es por ello que justamente estos intervalos de tiempo entre la segunda dosis y el booster es lo que es importante. Primero, tener el booster, tenerlo en el momento correcto. Eso es mucho más importante que cuál de los biológicos me van a poner como booster. De acuerdo. Además de más felicitaciones, importante tener la visión de la anestesia cardiovascular en el grupo de pacientes con cáncer de mama por grupo oncológico, uno de los que con mayor frecuencia reciben agentes cardiotóxicos, el doctor Brito, a quien saludo con gusto, el doctor Edson Mercado, para la doctora Buenrostro, el ácido tranexámico lo usa en infusión, en bolo, dosis única, creo que sí lo mencionaste, Elena, pero bueno, puntualizar en este tema, y de igual forma mencionó que usa bolos de lidocaína. ¿Alguna vez intentó perfusión continua? Creo que también lo mencionaste, pero te escuchamos, Elena. Sí, en cuanto al ácido tranexámico, solo he utilizado bolo porque no hemos tenido el recurso para hacer infusión, pero si se pudiera con infusión sería excelente el resultado. En cuanto al bloqueo peridural, he usado los 2 métodos, en bolos y en perfusión. Igual no tenemos las bombas, en algunos hospitales no existen tantas bombas, entonces nos hacemos a lo que tenemos básicamente. De acuerdo. Gracias por compartir el conocimiento y su experiencia. Excelentes pláticas de la doctora Carolina Castrejón, el doctor Valentín Carrillo a todos. Doctora Buenrostro, ¿cuántos casos lleva con la administración de milrinona? ¿Cuáles son los criterios para la elección de los pacientes? Y te felicita por la gran aportación que nos estás compartiendo. Gracias, saludos Valentín. Pues de hecho solo llevo uno y la utilización no fue con la intención de buscar una PVC baja, sino por la cuestión cardíaca, que era una paciente con hipertensión pulmonar. Más que nada fue por eso.
pero pues ya que tenga futuros casos voy a empezar a implementar milrinona, a ver qué tal nos va. Creo que me había pasado un comentario del doctor Mercado, que ya me está mandando un mensaje en directo reclamándome. Va dirigido a Arturo, que mencionas, Arturo, un curso de ecocardiograma para no cardiólogos. Y pregunta al doctor Mercado, que es un entusiasta de la academia, de estar documentándose, de equiparse con lo más actual en tecnología, sobre dónde puede tomar este curso. Claro, no quiero parecer un comercial, pero pues son mis amigos, los del grupo Avento, dando un curso que se llama Icarus, que es bastante básico, bastante bueno, no te enrollan tanto y se sirve como para empezar a encaminarse. Después, una vez que ya se quiere hacer digámoslo así, un poco más experto, después de superar los 200 ecocardiogramas, se puede realizar el diplomado de ecocardiografía crítica en el Ignacio Chávez, que sería como los pasos que serían, por ejemplo, para Ciudad de México, más fáciles para llegar a la expertise en ello. De acuerdo, cada vez va más ligada nuestra práctica con ahora con este uso pues prácticamente total, ya no solo en accesos vasculares o en inhibiciones regionales para el uso de ultrasonido, sino en verdaderamente darle un peso en el perioperatorio para tomar decisiones y para plantear estrategias dirigidas con nuestros pacientes. Creo que eso cada vez queda más claro y es nuestro compromiso al tener que crear políticas públicas de salud y crear directrices en la práctica anestésica en el país, como nos marcan en los Institutos Nacionales de Salud, seguirlo haciendo. Entonces, sin duda creo que esto nos dará mucho de qué hablar en los siguientes años, Arturo. Gracias. Pues no me queda más que agradecer a todos nuestros ponentes. Por razones de tiempo estamos ya pues prácticamente en sobretiempo. Felicitaciones, además de los últimos comentarios, a cada uno de los ponentes. Debo agradecerles a todos por habernos dado su tiempo a nombre de nuestros directivos en el Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Abelardo Meneses, el doctor Ángel Herrera, del doctor Eduardo Cervera y del doctor Rafael Vázquez, quienes forman el comité editorial y ejecutivo de la reunión anual médica, por habernos brindado su tiempo. Y gracias a todos nuestros asistentes, rondamos como siempre con una muy buena convocatoria entre 60 y 65 asistentes en máximo. Y esto es gracias al interés que despiertan todos sus temas y ustedes como ponentes. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias al comité organizador, a la gente que nos está ayudando en cuanto a la logística y sistemas de personal del Instituto Nacional de Cancerología. Muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Un placer, nos vemos pronto. Gracias, buenas noches.